¿Se me oye? Sí. Pues intentaré hacer algo de lo que Albert ha prometido. Eh, bueno, es para mí un placer, desde luego, hablaros un poco del Premio Nobel de Física del año 2023. Bueno, y sobre todo de la física que hay detrás, ¿no? de todo esto. Me alegra ver muchas caras conocidas en la audiencia y, bueno, pues espero que pasemos un buen rato aquí. Bien, el Premio Nobel de Física 2023, que el título que le he dado pues lo podéis ver aquí, a ver si me aclaro con el puntero. Igual sí. Sí. Es como producir perdón, no, demasiado rápido. Vale. Es como producir y medir los pulsos de luz más cortos para explorar la naturaleza en la escala de los atosegundos. ¿Vale? Ese sería un resumen de lo que os voy a hablar. Oigo eco. No, no hay forma. Voy. Es que se puede bajar el volumen, pero yo no sé. Perdón. Gracias. ¿Se me escucha? ¿Es mejor? Un poco mejor. Si es muy molesto me lo decís y hablaré sin el micro. Bien. Bueno, pues el Premio Nobel 2023, que como sabéis otorga la Academia, la Real Academia de Ciencias sueca cada año, este año pasado 2023 ha sido concedido a Pierre Agostini, Ferenc Krauss y Anne L'Huillier, que son tres investigadores que han dedicado gran parte de su vida académica y profesional pues al estudio de los pulsos de atosegundo, de su generación, de su medida, incluso de algunas posibilidades de uso, como vamos a ver a lo largo de esta hora. Y el premio se lo han dado, lo tenéis aquí, por desarrollar métodos experimentales que generan pulsos de luz de atosegundo para el estudio de la dinámica electrónica en la materia. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, ahora veremos eso que significa, porque hay tres elementos. Estas son fotografías más humanas, ¿no? de los tres personajes. No voy a hablar mucho de ellos, pero bueno, son los premiados y algo tenemos que saber, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenéis. Pierre Agostini nació en el 41 en Túnez y obtuvo el doctorado en el año 68 en la Universidad de Aix-Marsella y ahora es catedrático en la Universidad del Estado de Ohio, en Estados Unidos de América. Ferenc Krauss nació en Hungría en el año 62, obtuvo la tesis en el año 91 en el Politécnico de Viena y actualmente está en el Instituto Max Planck para la óptica cuántica y también en la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich, donde también es catedrático. Y finalmente Anne L'Huillier, nacida en el 58 en París, el doctorado en el año 86 en la Université Pierre-Marie Curie de París y actualmente es catedrática en la Universidad de Lund en Suecia. Bien, volviendo al asunto, no me extenderé mucho sobre esta cuestión, pero sí que es importante reconocer, y de esto ya venimos hablando unos cuantos años, ¿no? Es que en todas las disciplinas del Nobel la presencia de la mujer digamos, en las distintas disciplinas del Nobel es muy variada, ¿no? La presencia de mujeres. En las disciplinas científicas de ciencia dura pues es baja, pero en el caso de física es extremadamente baja. Aquí estamos viendo que en los 100 años, bueno, 100 años no, 123 años, ¿no? que llevamos de Nobel, solo ha habido 5 mujeres premiadas, ¿vale? 5 mujeres premiadas entre 225 laureados. Esto es un 2,2%, que en absoluto corresponde a la presencia de la mujer en la física. De hecho, la primera fue Marie Curie, como estáis viendo aquí. En el año 63, Maria Geppert-Mayer obtuvo el Nobel, o sea, 60 años después. Y casi 60 años después, ¿no? tenemos la primera, de nuevo, mujer, Donna Strickland, en el 18, luego en el 20, Andrea Ghez, y ahora en el 23, Anne L'Huillier. Parece que hay más sensibilidad por intentar reconocer el trabajo también de las mujeres en física, de reconocer y sobre todo de no ocultar, ¿no? o de no
incluso en ocasiones sustraer, ¿no?, el trabajo de las mujeres en física. Bien, simplemente esta cuestión. Vamos ya a la cuestión más, más científica, ¿no? Vamos a ver en qué consiste, ¿no?, el premio. ¿Por qué les han dado el premio a estos investigadores? Pues por métodos experimentales que generan pulsos de luz de atosegundos para el estudio de la dinámica electrónica en la materia, ¿vale? Entonces vemos que hay tres, ¿no?, hay tres escalones que tenemos que entender, tenemos que emplear un lenguaje común todos para poder entendernos. Primero es, ¿qué es un pulso de luz? ¿Vale? Bueno, pues un pulso de luz es un flash. Un flash de luz extremadamente corto, claro, no son como los flashes a los que estamos acostumbrados con las cámaras fotográficas o demás, y normalmente se emiten en forma de trenes, es decir, un pulso detrás de otro, así es como se emiten los pulsos. Y lo que estáis viendo aquí es una característica general de los pulsos, y es que en cada pulso hay varias oscilaciones del campo electromagnético. En este caso, digamos que estoy pintando la componente eléctrica del campo que oscila en el tiempo. Entonces, pues aquí tenemos 5 oscilaciones, los pulsos pueden tener 5, 100, 1000 millones de oscilaciones dentro de un pulso. Eso pues dependerá de la longitud que tenga el pulso, de la duración que tenga el pulso y de la frecuencia de la portadora, la frecuencia básica a partir de la cual está hecho ese pulso, ¿vale? Bueno, pues eso es un pulso de luz. La segunda cuestión es qué es un atosegundo. Seguramente todos lo sabemos, pero un atosegundo es, pues aquí lo tenéis, 10 elevado a menos 18 segundos, toda esta ristra. Por cierto, como curiosidad, atosegundo, que como veis escribe con 2 T's, viene de la palabra danesa aten, que significa 18. Y para que nos hagamos una... Bueno, yo creo que no nos hacemos una idea, pero bueno, son de estas cosas que se dicen, ¿no? Hay tantos atosegundos en un segundo como segundos hay en la unidad en la edad del universo, digamos, ¿no? Desde que el universo nació, que lo ponemos hace unos 14.000 millones de años aproximadamente, bueno, pues han transcurrido tantos segundos desde entonces hasta ahora como atosegundos hay en un segundo. Yo no me aclaro, pero sé que es una barbaridad. Para que tengamos también un poquito más de idea, no de experiencia, porque los átomos sabemos que están, pero no los conocemos. Un electrón tarda 150 atosegundos en dar una vuelta al átomo de hidrógeno. Según el modelo de Bohr, la órbita primera del átomo de hidrógeno, como todos sabéis, pues tarda eso, 150 atosegundos. Es decir, estamos hablando de escalas de tiempo en la que los electrones se mueven dentro de los átomos, ¿vale? Por eso es tan importante bajar esta escala, porque hasta ahora, lo veremos en otro momentito, no teníamos acceso a escudriñar, a ver qué es lo que estaba pasando en esas escalas, porque todas las reglas que teníamos para medir eran gruesas, no podían llegar a este límite, ¿vale? Y por eso, esta es la tercera pata del premio Nobel. Es decir, el premio Nobel también se da porque esto representa una herramienta para poder estudiar, ¿no?, para poder estudiar cómo se mueven los electrones dentro del material, ¿vale? No cómo se mueven los átomos o las moléculas o agrupaciones, no, cómo se mueven los electrones individuales dentro de estos sistemas, ¿vale? Bien. Antes de seguir con cuestiones más... Bueno, no más serias, porque eso también es serio, pero digamos sí más académicas para nosotros, hablemos un poquito de fotografía. Esto no lo hago porque sí, lo hago porque, de hecho, Ferenc Krauss, que es uno de los premiados, es una analogía que él utiliza mucho para presentar sus trabajos, ¿no? Al final, utilizar pulsos de atosegundo, o de femtosegundo, o de picosegundo, depende de la escala que tengamos, lo que nos permite es iluminar una escena, iluminar con luz visible o no visible, y obtener información durante el tiempo que estamos iluminando la escena, ¿no? Y en ese sentido eso se parece mucho a las fotografías y a las grabaciones cinematográficas. Voy a ser rapidito en esto. Y ahí podemos distinguir en 3 tipos, ¿no?, que son los que nos van a interesar: las instantáneas, la cámara de alta velocidad y fotografía estroboscópica, ¿vale? Bien, sabemos todo lo que es una instantánea, ¿no? Hay un objeto en movimiento, pues en este caso son corredoras o corredores. Aquí hay una señora tomando una instantánea de algo. Aquello se produce a una velocidad muy grande y de hecho nosotros mirando simplemente tenemos una sensación del movimiento, pero no podemos captar qué es lo que está pasando en un instante determinado. Y para eso tenemos las instantáneas, que permiten determinar, por ejemplo, quién llega primero a la meta, ¿vale? Claro, para hacer esto necesitamos que el tiempo en el que la cámara fotográfica está abierta, ¿vale?,
el tiempo que la cámara fotográfica está abierta, el obturador está abierto, ¿no? Técnicamente, sea poco, ¿vale? Es decir, la cámara se tiene que abrir y cerrar suficientemente rápido como para que durante ese tiempo la escena no haya cambiado. Es lo que nos hace falta. Bien, esto es una instantánea. Nos permite capturar un instante, ¿no? Luego también, claro, si el tiempo no es muy corto, pues ocurren estas cosas, ¿no? Que la escena se emborrona y vemos estelas y ya no tenemos toda la información que queremos. ¿Qué hace una cámara de alta velocidad, ¿no? Bueno, pues durante mucho tiempo 24 fotogramas por segundo lo tenemos ahí, ¿no? Ha sido el estándar del cine. Hoy en día, pues en las teles que todos tenemos en casa o en muchos otros lugares, pues 100, ¿no?, por segundo es un estándar. Y son 100 por segundo, o 20, de hecho 24 por segundo, ¿por qué? Pues porque 24 por segundo nosotros no tenemos la sensación de que hay una imagen detrás de otra que están pasando, que es lo que pasa, ¿no? Ocurre cuando vas al cine. El cine se enciende y se apaga 24 veces cada segundo. Nosotros eso no lo vemos, porque nuestro sistema detector, ¿no?, que es el ojo, perdón, los ojos y todo el sistema que tenemos alrededor, pues no es capaz de seguir esas variaciones tan rápidas, ¿vale? Tenemos inercia. Y por eso 24 por segundo pues es lo suficiente, y eso nos da una ilusión de continuidad entre una imagen y la siguiente, ¿de acuerdo? Claro, si queremos capturar cosas que están ocurriendo muy rápidamente, pero queremos ver el detalle de lo que está pasando poco a poco, lo que necesitamos es ir a cámaras que sean capaces de tomar muchas más imágenes por segundo, pues 1000, 1.000.000 de imágenes por segundo, ¿vale? Y con eso conseguimos, por ejemplo, ¿no?, pues capturar qué es lo que le pasa a un colibrí, ¿no? Eso lo podemos hacer con velocidades así, porque si tú ves un colibrí volando, tú no ves nada, ves una maraña que se está moviendo y nada más, no estás viendo ninguna otra cosa, ¿vale? Para conseguir estas imágenes hace falta trabajar con tiempos de obturación muy cortos que te permitan capturar instantes de la evolución del sistema, y esto hacerlo a una alta velocidad. Necesitamos las dos cosas, ¿vale?, para que esto ocurra. Bien, esto es muy bonito, pero voy a continuar, si no os importa. Bien, y finalmente tenemos fotografías estroboscópicas, que también es muy chulo, ¿eh? Pues aquí vemos pues, diversas, bueno, pues gimnastas y deportistas, y gimnastos y deportistas también tenemos aquí. Y vemos, esto es una secuencia de fotografías, ¿vale? De hecho, originalmente es la misma fotografía que se expone una y otra vez, ¿vale?, con un tiempo, con una separación entre una y otra, y lo que nos queda es una estela, pero no es una estela emborronada, es una estela en la que podemos ver el detalle de cada una de las posiciones, ¿vale? Y para todo esto hace falta disponer de fuentes de luz que nos permitan hacer esto, ¿vale? Bien, pues el premio Nobel del año pasado va un poco de estas cuestiones, ¿no?, de cómo conseguir iluminación, no para hacer fotos, para hacer otras cosas, pero la idea es la misma, ¿vale? Necesitamos flashes que duren poco y que se repitan con una cierta frecuencia. Bien, con estas técnicas que os acabo de comentar, pues ya hace tiempo se pueden hacer, digamos, cámaras, ¿no?, que con láseres de femtosegundo, es decir, 3 órdenes de magnitud por encima del atosegundo, pues para ver qué es lo que ocurre con distintos elementos, ¿no?, distintos sistemas físicos. Y uno de ellos, por ejemplo, son los movimientos atómicos, ¿vale? O sea, el átomo, una molécula, pues como vibra y demás, eso lo puedes ver con pulsos de femtosegundo, que son, como digo, 1000 veces más largos que un pulso de atosegundo. Pero lo que ocurre dentro de los átomos, el movimiento de los electrones, no lo puedes capturar de esta forma. Y necesitas un flash más corto, ¿no? Necesitas reglas que están, ¿no?, con más subdivisiones para poder ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Bien, lo que ocurre es que hasta finales del siglo XX parecía imposible bajar de pulsos de femtosegundo. Los pulsos de femtosegundo es una tecnología que se desarrolla pues, a partir de los años 70, y el control que se tiene sobre ellos es enorme, y hay un montón de fuentes comerciales. Uno puede comprarse, si tiene el dinero, pues una fuente de femtosegundos y hacerlo funcionar, ¿vale? No hay ningún problema en ello. ¿Y dónde estaba el problema realmente de pensar que no es posible bajar de las decenas de femtosegundos? Pues para eso lo que hay que entender un poquito es cómo se forman los pulsos de luz.
Bien, un pulso de luz se forma por la superposición, por la suma de muchas ondas monocromáticas. Todos sabéis lo que es una onda monocromática, ¿no? Aquí tenemos las diversas ondículas que tenemos aquí detrás, ¿vale? Cada una es una onda monocromática, que es una oscilación armónica, un seno, un coseno, perfecto, que dura por siempre, se extiende por siempre. Claro, si yo quiero un pulso es algo que está concentrado en el tiempo, no dura todo el tiempo, o está concentrado en el espacio, como queráis. Las ondas monocromáticas que vemos por aquí, eso no son pulsos, eso son ondas que se extienden. La forma de conseguir esto es sumar muchas de esas ondas, ¿vale? Y eso, pues eso lo hacemos mediante una técnica que se conoce como mode-locking, hablaremos muy poquito de esto. Y lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo de superposición de estas ondas para entender que efectivamente da lugar a los pulsos. Y aquí hay una palabra clave, que es Fourier. Que es Fourier. Esto lo digo sobre todo a los que estáis en primero y en segundo. Estudiad muy bien Fourier, es muy importante. Bien, vamos a entender por qué. Por qué hace falta esta superposición. Fijaos, aquí arriba he dibujado pues, una serie de oscilaciones, los colores son arbitrarios, en función del tiempo, y las he escalonado pues, para ver distintas frecuencias, ¿no? La onda de más abajo es de baja frecuencia, el periodo es largo, y la de más arriba, pues como veis, ¿no? Tiene muchas más oscilaciones, la frecuencia es más alta, el periodo es más corto, ¿vale? Y fijaos que las he dibujado no de cualquier forma, las he dibujado ya adrede, ¿no? De manera que fijaos que en el centro siempre hay un máximo, ¿lo veis? Y aquí abajo lo que he hecho es superponerlas todas, simplemente pintarlas una encima de otra, ¿eh? No las he superpuesto en el sentido de superposición, de sumar, simplemente las he superpuesto como todo el mundo habla de la superposición, que se está poniendo una encima de otra. Y aquí se ve muy claramente, ¿vale? Es simplemente trasladado de las de arriba a las de abajo. Y lo que vemos es que en el centro, tal como las he elegido yo, todas se suman, bueno, cuando las sume, perdón, todas se sumarán positivamente, porque todas están en un máximo positivo. Y por lo tanto, yo lo que espero cuando todo esto se sume es que en el centro haya un pico muy alto. Y conforme me vaya separando del centro, pues claro, aquí resulta que cuando una onda está en el máximo positivo, la otra está en el máximo negativo, y unas con otras se irán cancelando y aquello tenderá a cero, ¿vale? Eso es lo que esperamos y vamos a ver que efectivamente esto es así. Bien, pues aquí tenéis un ejemplo. Lo que está ocurriendo en esta animación es que partimos de esta onda, que es la primera, y le voy añadiendo la segunda, la tercera, la cuarta, ¿vale? Voy a hacerlo otra vez, y así lo vemos, ¿vale? ¿Veis lo que está ocurriendo? ¿Vale? Es decir, sumando todas esas ondas consigo localizar la radiación electromagnética, consigo producir pulsos. Y una cosa importante, fijaos, 1, 2, 3, 4, 5 pulsos, ¿lo veis? 1, 2, 3, 4 y 5 extremos. ¿Lo veis? Es decir, aquí se produce un pulso, aquí se produce un pulso, aquí se produce un pulso, otro pulso y otro pulso. Es decir, se producen 2 pulsos por cada periodo, porque de aquí a aquí hay un periodo, ¿no? Se repite la onda. Y entonces, entre un periodo y el siguiente, no se produce un pulso, porque se produce aquí, a mitad del periodo se produce otro, y cuando comienza el siguiente, se produce otro, ¿vale? Perdón. Fijaos, ¿vale? Bien. Esto es importante luego desde el punto de vista experimental. Bien. Vamos a volver al problema. Como os decía, hasta finales del siglo XX parecía imposible conseguir pulsos que estuvieran por debajo del femtosegundo. ¿Y eso por qué? Bueno, pues ahora ya podemos entender un poco por qué. Y la razón es que si quiero conseguir pulsos de femtosegundo, tengo que sumar muchas ondas que al final al sumarlas den pulsos estrechos de femtosegundo. Pero Fourier nos dice otra cosa. Nos dice que para que eso ocurra, el espectro, aquí estoy presentando el espectro de esa radiación, ese espectro debe poseer una cierta anchura, es decir, las frecuencias con las que estoy trabajando tienen que ir desde un mínimo hasta un máximo que me permita que la duración del pulso sea la que yo quiero, ¿vale? Y Fourier nos dice que, básicamente, lo que ocurre es que si tú tienes un espectro con una anchura, el pulso más estrecho que puedes construir
su duración es la inversa de esta anchura. ¿Vale? Es como la relación de incertidumbre de Heisenberg. Si tú indeterminas la posición, puedes determinar el momento y al revés. Aquí es lo mismo. Si utilizas espectros muy anchos, puedes conseguir pulsos muy estrechos y al revés. Claro, lo que queremos son pulsos muy anchos, perdón, espectros muy anchos, pero es que los espectros muy anchos no salen de la nada, los espectros muy anchos salen de los materiales con los que hacemos los láseres, porque esa es la fuente primordial de luz, ¿no?, con la que contamos. Y lo que ocurre es que los materiales láser, son capaces de amplificar radiación, que en eso consiste el láser por emisión estimulada, dentro de una banda de frecuencias. Y resulta que cuando haces los cálculos, la inversa de eso está en el femtosegundo o por encima. Es decir, no disponemos de materiales que sean capaces por sí solos de generar pulsos con duraciones por debajo del femtosegundo. Esto no es posible, ¿vale? De manera que lo que era obvio es que para llegar hasta ese límite, que era un objetivo, hacía falta algo distinto, hacía falta física distinta. No podíamos trabajar con la emisión estimulada, que desde el año 60 nos proporcionan los láseres que tenemos, ¿vale? Los láseres van a ser la fuente que va a permitir llegar al aptosegundo, que es lo que queremos, ¿no? Aquí os pongo la evolución muy esquemáticamente, ¿no?, de la duración de los pulsos láser o de radiación a lo largo de las distintas décadas desde los años 60. Fijaos, en el año 62 ya hay pulsos láseres, o sea, el láser se construye por primera vez en el 60, se hace funcionar, en el 60 por Maiman, como sabéis, y ahí ese láser ya daba pulsos de milisegundo, sin hacer nada sobre él. Un poquito después, con técnicas de Q-switching, se consiguen pulsos de microsegundo, que luego se consigue llegar hasta algunos nanosegundos. En los años 70, a mediados de los 70, a principios, se produce el módulo inactivo, que son técnicas de las que no voy a hablar. Llegamos ya al picosegundo. Entre los 80 y los 90, nuevas técnicas de módulo pasivo, que se llaman así, KLM, consiguen llegar hasta el femtosegundo, las decenas de femtosegundo, y es en el año alrededor de los 2000, la última década del siglo pasado, de los 2000, donde ya veis esta zona azul que está por debajo del femtosegundo, ¿vale? Hemos tenido que atravesar estas 4 décadas para conseguir acercarnos al límite en el que queremos estar. Bien, pues vamos a hablar ya de cómo podemos llegar a estos impulsos, ¿vale?, a estos pulsos de aptosegundo, y hablaremos de tres cuestiones. Primero, de la generación de armónicos elevados, que es algo de lo que no hemos hablado, pero es esencial. La segunda es la generación y medida de pulsos de aptosegundo y algunas aplicaciones. Sobre todo me centraré en los dos primeros aspectos. Bien, vamos entonces a la generación de armónicos elevados. Bien, este es un trabajo fundamental para el Nobel, es en el que se encuentra Anne Lhuillier, aquí la tenéis. En este trabajo, del año 88, lo que hacen es un gas, iluminan un gas noble, algunos gases nobles, pues en este caso es kriptón, en el de aquí es kriptón, este es xenón, con pulsos láser de infrarrojo de 1064 nanómetros, exactamente, ¿vale? Es un láser que es, como digo, de infrarrojo, es de frecuencia baja, energía por fotón. El láser puede tener una energía muy elevada porque las amplitudes del campo eléctrico pueden ser muy grandes, y con esos pulsos de infrarrojo iluminaban los átomos de kriptón, de argón y de neón también. Como sabéis, son átomos, no forman moléculas espontáneamente los gases nobles. Y lo que observan al hacer esa iluminación con pulsos infrarrojos, analizando el espectro de la radiación reemitida, ¿vale? Tú tienes tu átomo, si quieres, de gas noble, lo iluminas con un pulso infrarrojo y miras qué luz reemite eso, ¿vale? Y lo que observan es lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Lo que observan es que la radiación reemitida no tiene el mismo color que la radiación incidente, es decir, no es infrarroja, también es infrarroja, pero contiene más radiaciones, más longitudes de onda. Concretamente lo que ven es que contiene una radiación a 1064, una a 532, que está en el visible, otra a un tercio, a un quinto, ¿vale? Vamos ahí bajando.
Eh, bien, y lo que es importante de esto, es decir, esto sería como el espectro, ¿no? El espectro de la radiación reemitida. Lo que estáis viendo es que aquí hay un montón de puntitos, y aquí también, que corresponden a lo que se conoce como armónicos, ¿no?, de la frecuencia fundamental. Cada armónico tiene, o sea, un armónico de orden n, su frecuencia es n veces mayor que el fundamental. O sea, el segundo armónico tiene el doble de frecuencia, el tercer armónico el triple de frecuencia. Bueno, pues aquí estamos viendo que llegamos hasta el armónico 29 en este primer caso, que ya está en ultravioleta extremo, y aquí estamos llegando hasta el 33, ¿vale? Es decir, tenemos una barbaridad. 33 significa que la frecuencia máxima que alcanzamos es 33 veces mayor que la base, ¿eh? Claro, eso nos da un espectro realmente ancho. Entonces rápidamente hicieron cuentas y dijeron, ostras, si tengo este espectro tan ancho, puedo conseguir pulsos muy cortos, por lo que ya hemos dicho, ¿vale? Eso no es inmediato, ¿eh? Es decir, eso puede dar lugar a que ocurran pulsos, pero para ello hace falta que todas esas fases estén, ¿no? Perdón, que todas las ondas estén en fase para que todas se sumen adecuadamente y den ese máximo. Y eso no siempre ocurre. Aquí sí. Bien, entonces primero tenemos ese trabajo, como digo, fundacional. A este experimento, a este fenómeno físico que estamos viendo aquí, es lo que se conoce como generación de armónicos de orden elevado, pues 33, 29, los que sea. Antes de ese trabajo se conocía el fenómeno, lo que no se había observado era que los armónicos de orden elevado todos tenían energías muy similares. Claro, y eso es importante porque fijaos que antes, en la superposición que hemos hecho, todas las ondas tenían la misma amplitud, ¿vale? Y eso te garantiza que, además de la misma fase, si todas tienen la misma amplitud, puedes conseguir pulsos realmente estrechos. Y eso te lo da también esto de aquí. Es decir, hay un plató, como estáis viendo aquí, ¿vale?, que te permite esa situación ideal. Como paréntesis, perdón, entre paréntesis os diré que esto lo pudieron ver porque los experimentos anteriores trabajaban con radiación mucho más energética, no con radiación de 1064 nanómetros, sino a lo mejor pues, con pulsos de por debajo de los 400, pulsos ultravioleta, ¿vale? Y eso, como veremos un momentito, que no es bueno, ¿eh? Uno en principio puede pensar que cuanta más energía le doy, porque la frecuencia es mayor, pues obtendré cosas mejores. Y resulta que no, porque la física que hay detrás de ello no es la física a la que estamos acostumbrados. Bien, fijaos, este es un poco el resumen de lo que os estaba diciendo, ¿no? Si tenemos un plató, aquí he dibujado la misma imagen que antes, pero tumbada para que compartan el eje, estoy haciendo justo lo que quiero, ¿no? Estoy teniendo un montón de frecuencias elevadas en una banda muy ancha, todas con una amplitud más o menos similar, que si se dan las condiciones adecuadas, producirá los pulsos que hemos visto. Bien. Claro, este descubrimiento, como os decía, pues enseguida excitó la imaginación de mucha gente trabajando en el tema y muchos empezaron a decir, podríamos obtener seguramente pulsos de atosegundo con todo esto, ¿vale? Pero eso es muy fácil, claro, decir, podemos, sí, ¿vale? Aplicas elementos que todo el mundo conoce y podríamos, vale, la cuestión es cómo llegas hasta ahí, ¿vale? Y de eso va el premio del año 23. Bien, pues entonces a partir de ese momento, claro, por un lado, Anne L'Huillier con muchos colaboradores, entre los que está Levenstein, que es un investigador reconocidísimo que trabaja aquí en España, en ICFO, en Barcelona, estudiaron teóricamente el fenómeno a lo largo de los años 90, llegando a entenderlo muy bien, tanto desde el punto de vista semiclásico como cuántico, ¿vale? Estas son palabras en las que no voy a entrar, pero digamos que podían entender muy bien el fenómeno, y claro, entenderlo teóricamente es fundamental para poder progresar, porque la teoría te da la guía necesaria, porque si no vas a ciegas. Bien, os voy a dar aquí un brevísimo resumen de qué significa que entendemos el proceso, ¿vale? ¿Cuál es la teoría que hay detrás de todo esto? Esto es lo que se conoce como igual me pongo aquí y así tapo menos. Esto es lo que se conoce como el modelo de 3 pasos, es un modelo semiclásico, pero es suficiente para entender lo que está ocurriendo, que es debido a Corkum y Kulanda. Bien, fijaos, aquí lo que representamos es un trozo de esa onda con la que estamos iluminando el gas noble. Pues en este caso sería un trozo de esa onda infrarroja que estamos utilizando, ¿vale? De 1064 nanómetros. Si esto fuera el espacio, esto sería 1064 nanómetros, ¿vale? Una micra, más o menos. Bien, y aquí, realmente aquí lo estamos representando en el tiempo.
Y lo que pintamos aquí abajo es un esquema de ese átomo de gas noble que está siendo sometido a ¿no? A esta onda infrarroja. Bien, eh, inicialmente el átomo digamos, esta es una representación del átomo cuando no hay un campo eléctrico actuando sobre él, que es justo en este instante. Aquí faltaría una línea señalando que este es el cero, ¿vale? Aquí tendríamos el cero del campo, arriba es positivo, abajo es negativo. Pues digamos que justo en este punto no hay campo eléctrico externo, el campo eléctrico de la luz es nulo, y por lo tanto el átomo no se ve sometido a nada, justo en ese instante, ¿no? De manera que en ese instante, si dibujamos el potencial que liga el electrón al núcleo, ¿no? Que es el potencial coulombiano, que diverge, ¿no? Va como 1 partido por R, es lo que tenemos aquí. Esta es la representación del potencial, de la energía potencial del electrón. Y claro, lo que sabemos es que el electrón pues, se encuentra por aquí. Obviamente no es estático, está pues, haciendo sus cosas, pero se encuentra ahí, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando llega esta onda? Claro, si la onda es muy débil, pues apenas pasa nada. Pero si es suficientemente intensa, lo que todos tenemos que entender es que cuando un campo eléctrico, que es la luz con la que estamos iluminando, llega al átomo, los electrones la notan, porque la luz tiene un campo eléctrico y los electrones son cargas y por lo tanto la luz hace una fuerza sobre los átomos. Y esa fuerza se traduce en un cambio del potencial. ¿Vale? Se traduce en un cambio del potencial. Un cambio de potencial que consiste en que el potencial espacialmente se inclina. ¿Vale? ¿Y eso por qué ocurre? Pues porque el campo eléctrico tiene una dirección y un sentido. Pues aquí la dirección es positiva, digamos hacia la derecha, ¿no? Y aquí es negativa, hacia la izquierda. ¿Vale? Entonces, un campo eléctrico constante produce un potencial que es lineal. Eso lo sabemos todos. Y ese potencial lineal se añade al potencial coulombiano, que es lo que tenemos aquí. ¿Vale? Tenemos el potencial coulombiano, al que le sumo una contribución lineal y se inclina. ¿Vale? Como os decía, si el campo externo es muy débil, esta inclinación es muy débil, es directamente proporcional a la amplitud del campo. Pero si es suficientemente intenso, lo que ocurre, es muy interesante, lo estáis viendo aquí, es que se produce un máximo, ¿vale? Aquí no hay ningún máximo, el máximo está en el infinito, ¿no? Aquí se produce un máximo local del potencial, ¿vale? Y ese máximo local del potencial permite un efecto importantísimo y precioso de la física cuántica, que es el efecto túnel, ¿vale? El efecto túnel por el cual las partículas que tienen una energía menor de la que clásicamente necesitarían para pasar a otro lado, sin embargo, pueden hacerlo por este efecto, ¿vale? Para los que no lo hayáis estudiado todavía, es algo así como cuando tú quieres lanzar una pelota, ¿no? Y pasar una tapia, ¿no? Claro, si lo haces con poco impulso, pues chocas en la pared y chocas en la pared. Necesitas darle un impulso suficientemente grande, necesitas darle una energía inicial, ¿no? Una energía cinética suficientemente grande para que pase al otro lado. ¿Vale? Bueno, pues el efecto túnel es algo fantástico y parece casi magia, y consiste en que, aunque no le des toda esa energía que hace falta para saltar, resulta que la pelota puede aparecer en el otro lado. ¿Vale? Y eso ocurre. Y eso es lo que llamamos efecto túnel. Pero para eso lo que hace falta es que haya esta cosa que llamamos barrera de potencial, ¿no? Que haya ese máximo local que permita al electrón escapar. Y eso es fundamental, porque hoy sabemos que esta generación de armónicos elevados ocurre, o sea, se inicia por este efecto túnel. Si no hay efecto túnel, no se produce toda esta secuencia que voy a comentar. ¿Vale? Y ahora volveré aquí. Claro, una vez el electrón ha salido, fijaos que una vez el electrón ha salido, lo que significa es que se ha separado del núcleo y seguiría volando libremente, porque lo hemos arrancado del núcleo, ¿vale? Del núcleo y del resto, del ion, ¿no? Y ese átomo ya se encuentra con una energía suficientemente alta como para escapar, ¿vale? Es como cuando a una partícula, a un móvil, le damos una velocidad superior a la de escape del campo gravitatorio y se escapa. Pues aquí ocurre exactamente igual. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como el campo externo está oscilando en el tiempo, pues igual que aquí lo inclina hacia la derecha, aquí lo inclina hacia la izquierda, porque el campo ha cambiado de signo, y entonces el potencial ha cambiado de signo. ¿Y qué ocurre? Que ese electrón que estaba viajando hacia la derecha se encuentra con un potencial que, ¡pum!, le pega y regresa. ¿Vale? Se encuentra con esa pared que antes no estaba, ahora se la encuentra y el electrón, ¿vale?,
regresa hacia detrás. Y al regresar hacia detrás, se completa el ciclo y cae de nuevo a su posición original. Claro, todo eso lo hace habiendo ganado una energía cinética enorme en todo este recorrido. Y esa energía cinética, como la energía se tiene que conservar, se libera en forma de radiación electromagnética, que son estos armónicos de orden elevadísimo, ¿vale? Y esto ocurre, esta generación de muchos armónicos ocurre por la combinación de dos motivos, ¿vale? Una es esta energía cinética enorme que ha conseguido almacenar ese electrón en este viaje de ida y vuelta. Y la segunda es que el efecto túnel, ¿no? Que es el que inicia todo esto, ocurre durante una fracción de segundo que es del orden del atosegundo, ¿vale? Porque esto está oscilando en el tiempo, ¿vale? Y entonces hay una ventana de tiempo en la que el electrón puede salir, ¿vale? Si eso lo tienes abierto mucho rato, pues los pulsos que se generarán no son de atosegundos, serán de otra duración, ¿vale? Entonces, digamos que este es el origen de esa generación de armónicos de orden muy elevado, está directamente relacionado, con que esta ventana en la cual se pueden generar esos electrones que escapan es del orden del atosegundo, de decenas de atosegundo o demás, ¿vale? Bien, pues este es el modelo de los tres pasos, ¿no? Que es pues el efecto túnel, el rebote, si queréis, en la pared del potencial y luego la recombinación, ¿no? con el núcleo, o con el ion, perdón, y la emisión de radiación. Eso es lo que estamos viendo aquí. Bien, pues vamos al siguiente punto, ¿no? Que es la generación y medida de pulsos de atosegundo. Lo he puesto todo junto porque realmente la generación... Hablaremos un poquito de esto. Seguramente, en el primer experimento que os he mostrado, el de Anne-Lullier, ahí había pulsos de atosegundos, ¿vale? Lo que pasa es que eso nos da igual. Si no los podemos ver, si no los podemos medir, es como si no existieran, ¿vale? En física tenemos que medir, porque si no, no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Entonces, muy posiblemente, o casi con toda seguridad, en esos experimentos ya había pulsos de atosegundo. Pero, ¿cómo podemos saber que están? Y para eso tenemos diversas técnicas. Entonces, a principios del siglo XXI, de hecho, del año 2001, es un annus mirabilis para toda esta ciencia, hay dos trabajos, de estos hablaré dentro de un momentito, uno del grupo de Krauss y otro de Agostini, en los que generan y miden pulsos de atosegundo, ¿vale? Los dos son de 2001, uno es en Nature, el de Krauss, que se ve bastante mal aquí, y el otro es el de Agostini en Science, en el mismo año. No hagáis mucho caso, simplemente esto es por rellenar la transparencia. Ahora hablaremos un poquito de estas cuestiones, ¿vale? Entonces, el grupo de Krauss genera pulsos de 650 atosegundos en Viena, en el Politécnico de Viena, que son muchos atosegundos, pero están por debajo del femtosegundo ya, ¿eh? Y Agostini, con una técnica distinta, consigue 250 atosegundos, ¿vale? En París. Pues vamos a verlo con un poquito de detalle. Vale, vamos a ver aquí los experimentos de Krauss, cómo pudieron, ¿no?, hacer este tipo de manipulación, de creación y de medida de los pulsos. Entonces, mirad esta transparencia de aquí, ¿vale? Esta, o esta. Bien, pues aquí lo que vemos es un esquema de la generación de estos pulsos. Un aspecto fundamental, aquí hay un esquema, lo que ocurre es lo siguiente, y es que en esta línea representamos la radiación infrarroja que están utilizando, que es de 1064, ¿vale?, nanómetros. Esa luz infrarroja llega a un blanco, pues un blanco que es pues de neón, de kriptón, de algún gas noble, y genera, aquí lo que tenemos abajo, esos armónicos de orden elevado, ¿vale? Entonces tenemos dos líneas, la radiación infrarroja, el pulso infrarrojo que va pasando, ¿no?, por las distintas etapas, y la radiación de armónicos de orden elevado, que la representamos aparte. Las dos van juntas, ¿vale?, pero las vemos aquí separadas. Luego hay una etapa en la que, claro, estas luces que van todas juntas, conseguimos filtrar algunas de ellas, ¿vale? Pues concretamente de este pulso de órdenes de armónicos elevados nos quedamos con este pico central, ¿vale? Porque fijaos, en general lo que ocurre es que el pulso de infrarrojo que tenemos aquí arriba tiene muchas oscilaciones, ¿vale? Algo que no hemos comentado, la luz de 1064 nanómetros, bueno, luz infrarroja, pero es luz, de 1064 nanómetros, el periodo
El periodo es de 3,5 femtosegundos, ¿vale? 3,5 femtosegundos. Si tú tienes un pulso de 7 femtosegundos, significa que tendrás 2 o 3 oscilaciones. Si tienes un pulso de 100 femtosegundos, pues tendrás cientos de oscilaciones dentro de ese pulso, ¿vale? Y eso es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo unas cuantas oscilaciones dentro de ese pulso. Y lo que sabemos es que por cada oscilación se producen 2 pulsos de los otros, ¿vale? De la superposición de los armónicos elevados. Por eso estáis viendo aquí abajo que hay muchos pulsitos correspondiente a cada máximo y a cada mínimo de lo que estamos viendo aquí. Bien, pues es esencial, no me puedo entretener en ello, pero es esencial aislar el central, ¿vale? Es aislar, que es lo que estamos viendo aquí, y eso se hace utilizando filtros de pasabanda que te permiten aislar el pulso central respecto a los demás de los armónicos elevados, porque ese es justo el tipo de experimento que Krauss quiere hacer, es trabajar con un pulso de atosegundo. ¿Vale? Esta es una diferencia muy importante con lo que hace Agostini. Entonces, tenemos un pulso de atosegundo, es lo que ellos quieren, y un pulso de infrarrojo que es mucho más largo y tiene un montón de oscilaciones ahí dentro, ¿vale? Los dos viajan juntos y lo que es clave es que en el sistema hay un dispositivo que te permite retrasar la radiación infrarroja respecto a la radiación ultravioleta o de rayos X blandos que tenemos aquí de alto armónico, ¿vale? Es decir, se puede producir un retardo controlado a voluntad y medido a voluntad, que es esencial para poder hacer la detección controlada, que es lo que hace falta, ¿vale? Aquí tenéis pues un esquema un poquito más, sigue siendo un esquema. Simplemente me centraré en esta parte porque creo que es muy bonita, es cómo consiguen separar la radiación infrarroja de esta. Bien, pues lo que hacen aquí es utilizar una película que tiene en el centro un depósito de circonio de 2 milímetros de diámetro más o menos, que es el tamaño central del haz, y esa parte central deja pasar la radiación de alta frecuencia, la radiación de rayos X y ultravioleta, pero no deja pasar la radiación infrarroja, ¿vale? Entonces, lo que ocurre, y lo estáis viendo aquí en el esquema, la radiación de alta frecuencia pasa por el centro y la infrarroja pasa por los lados, ¿vale? Que luego se recombinan, porque como aquí hay lentes y demás, al final todas se juntan, y se juntan en el blanco, que es donde queremos hacer la medida final, ¿vale? Pero haciendo esto, lo que consiguen es poder manipular de manera selectiva la luz de alta frecuencia, la luz ultravioleta de rayos X blandos que tenemos aquí. ¿Y cómo controlan el retardo? Y esto es una cosa que no entendía. ¿Cómo controlan el retardo, ¿no? en este dispositivo? Es decir, ¿cómo puedes actuar de forma diferente sobre dos haces que van en el mismo camino? ¿Cómo puedes variar selectivamente el tiempo en el que cada uno de ellos llega al blanco, ¿vale? Bueno, pues hay algunas formas, y la que utilizaron ellos lo tenéis aquí. Esto es un espejo, es un espejo de, bueno, pues multicapas y demás, que esta tecnología la estudiaréis, que lo que ocurre es que ese espejo, que es un espejo esférico, el centro, pues lo han separado del resto, ¿vale? Hay un disco central que está separado del resto. Y este disco central, que lo estáis viendo, ¿vale? Lo estáis viendo aquí, es donde pone PZT, eso es un piezoeléctrico. Ese disco puede entrar y puede salir respecto al espejo externo, ¿vale? Tenemos un espejo grande y un trocito del espejo dentro. Y yo puedo tirar hacia detrás o hacia adelante esa parte del espejo. Claro, si lo tiro hacia detrás, estoy retrasando la luz que impacta en el centro. Si lo tiro hacia adelante, estoy adelantando la luz que impacta en el centro. Con lo cual, como la luz que impacta en el centro es la ultravioleta y la que impacta afuera es la infrarroja, puedo manipular a voluntad cuál es el retardo que establezco entre estas dos. Sé que estos son muchos detalles, pero es importante entender al menos, bueno, y esto es absolutamente superficial, el papel que juega el retardo, ¿no? en estas cuestiones, porque si no, no podemos medir. Si no hay retardo, no podemos medir. Bien, pues aquí tenemos ya algunas aplicaciones. Digamos que estos son los trabajos de Krauss. Este es de nuevo el esquema por el que producimos ese pulso infrarrojo y ese único pulso de alta frecuencia, de rayos X o de ultravioleta, como queráis, lejano. Y la física que está ocurriendo aquí la tenéis representada, fijaos, mirad esta figura central, ¿vale? Esta de allí, o perdón, la de la izquierda abajo, ¿vale? Bien, ahí lo que vemos es, en función del tiempo, ¿vale? La línea roja representa
la frecuencia infrarroja, la onda infrarroja, y la línea azul representa el pulso de atosegundo, que lo pintamos como una delta de Dirac porque en la escala de uno respecto al otro, uno no es nada de extensión respecto al otro, ¿vale? Estamos hablando de 3 órdenes de magnitud. Esa es la diferencia entre la longitud de onda infrarroja y la longitud de onda de los pulsos de atosegundo. Bien, entonces, claro, al blanco llega tanto la luz infrarroja, lo hemos dicho, como los pulsos, o el pulso de atosegundo, mejor dicho, ¿vale? Bien, esa luz infrarroja que llega al blanco, el blanco de nuevo es otro gas noble que tenemos al final, ¿vale? Ahí hay otro gas noble, que nota esos pulsos, ¿vale? Nota el pulso ultravioleta y nota el pulso infrarrojo. Lo que ocurre es que el pulso ultravioleta que le llega ya no es tan intenso como el primero que hemos utilizado, ¿vale? Entonces, ese pulso infrarrojo que le llega, que está muy debilitado, y ellos ya lo han debilitado adrede, no produce más generación de armónicos de orden superior. No, porque no tiene la energía suficiente para deformar el potencial. No lo consigue. Pero sí que lo deforma, ¿vale? Y al deformar el potencial, lo que ocurre, esta es una representación esquemática obtenida de este artículo, lo que ocurre es que cuando tú deformas el potencial, de hecho, lo que estás haciendo es aumentar y disminuir, digamos, cuál es la energía, ¿no?, de ese electrón dentro del material, ¿vale? Entonces, si aumentas la energía del electrón dentro del material, resulta más fácil extraerlo, porque está más cerca del continuo, que si disminuyes la energía del electrón dentro del material, porque está más lejos y resulta más difícil extraerlo. Entonces, ¿quién se encarga de extraerlo? El pulso de atosegundo, el pulso ultravioleta. Ese es el que ioniza ese átomo final. Pero claro, esa ionización está modulada en el tiempo por la radiación infrarroja que estamos empleando, porque está, si queréis, vistiendo el potencial y por lo tanto el trabajo de extracción no es el mismo si hay radiación infrarroja que si no la hay. Y lo que es interesantísimo y crucial es que nosotros podemos retrasar el pulso de femtosegundo respecto a estas crestas y valles de la luz infrarroja, ¿vale? Entonces, claro, cuando estamos aquí, cuando el pulso de atosegundo está justo en el mínimo, pues significa, por ejemplo, que la energía del electrón es la más negativa y es más difícil extraerlo. Cuando estamos en el medio, estamos en situaciones como si no hubiera luz externa, y cuando estamos en el máximo, resulta que la energía interna del electrón es máxima y por lo tanto es más fácil extraerlo. Por lo tanto, lo que tenemos que esperar es que a medida que variamos ese retardo entre las dos ondas, haya una modulación en la facilidad de extraer el electrón o no dentro del material. Y es lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Bueno, esto es lo que estamos viendo aquí. Esto es un resumen de esto, ¿vale? Y esto lo que marca en esta escala horizontal, no sé si lo podéis ver, las unidades son de 2 femtosegundos, y aquí tenemos del orden de 20 puntos experimentales, ¿vale? Entonces, si 2 lo dividimos por 20, pues es 1 partido por 10, estamos hablando de 100 atosegundos, ¿vale? Esas son las medidas que tenemos ahí dentro. Entonces, vemos que podemos controlar el retardo, vemos que hay una modulación, por lo tanto hay física en esa escala, y esa física la estamos resolviendo en la escala de los atosegundos. Es decir, estamos midiendo física en la escala del atosegundo. Pero es importante no solo generarlos, es importante medirlos, porque si no los medimos, no sabemos que los estamos generando. Bien, y luego tenemos la aproximación del grupo de Agostini. Aquí tenemos un esquema del experimento, es similar, ¿vale? Es similar en esta parte de aquí. Es decir, hay un láser, en este caso es de 800 nanómetros, 9064, también es de 1 kHz de frecuencia de repetición, hay ciertas máscaras y tal. Eso se focaliza en un jet, en un haz de argón, se produce generación de armónicos de orden superior y se producen esos pulsos que queremos observar, ¿vale? Bien, pero aquí la cuestión es distinta, porque a diferencia de Krauss, que lo que hacen es trabajar con un pulso aislado de atosegundo, aquí trabajan con todos los pulsos de atosegundo que se producen dentro de ese pulso grande, ¿vale? No aíslan un pulso. Y claro, y esto es importante, bueno, de hecho esto es crucial, la diferencia fundamental que hay entre trabajar con un solo pulso y con un montón de pulsos que están repetidos periódicamente es la información espectral, es la información frecuencial, ¿vale? Es decir,
un pulso aislado, esto es una cuestión un poco técnica, pero un pulso aislado, a través del análisis de Fourier, nosotros lo que sabemos es que su espectro es un espectro continuo. Es decir, no hay frecuencias separadas para un pulso aislado. Sin embargo, si tenemos un tren de pulsos equiespaciados, su frecuencia es un conjunto de picos, un conjunto de frecuencias separadas, lo que modernamente llamamos un peine de frecuencias óptico, ¿vale? Y claro, desde el punto de vista de la interacción, desde el punto de vista de la física, es que todo cambia. Con un pulso aislado tú puedes hacer ciertas cosas, cuando tienes un tren de pulsos puedes hacer otras. Y las cosas que puedes hacer, por ejemplo, es utilizar esos armónicos de orden superior que tenemos aquí para producir transiciones dentro de una cierta molécula o átomo, pues en este caso también era un átomo de neón. ¿Vale? Entonces, os recuerdo la imagen de ese pulso de atosegundo compuesto por un montón de armónicos, ¿vale? Entonces, fijaos, si el átomo con el que quiero trabajar está en este estado de energía, el último electrón está en este estado de energía, y quiero llegar a este estado que tengo aquí en medio, resulta que como cada armónico, lo que decía, ¿no? El armónico tercero tiene el triple de frecuencia, el quinto tiene el quíntuple y así sucesivamente. Resulta que para llegar a este nivel de frecuencia, a ese nivel, tengo dos formas de hacerlo. Eso ya se selecciona adrede, claro. Es decir, puedo absorber, aquí lo tenemos, puedo absorber un fotón de frecuencia excesiva y reemitir un fotón infrarrojo, ¿vale? Es decir, esa suma y esa resta es igual a la suma de un fotón corto y el infrarrojo. Porque el fotón largo y el fotón corto se diferencian justo en dos infrarrojos. Entonces, no sé si me he explicado muy bien, lo que ocurre es que cuando tú absorbes un fotón infrarrojo de orden 2n más 1, perdón, un fotón ultravioleta de orden 2n más 1, y emites un fotón infrarrojo, el estado final es el mismo que si absorbes un fotón infrarrojo de orden 2n menos 1 y absorbes un fotón infrarrojo, porque los dos los tienes a tu disposición. El estado final es el mismo. Pero ocurre una cuestión en física cuántica, en mecánica cuántica, en óptica cuántica, que es de lo que va esto, y es que tenemos dos formas distintas de llegar al mismo estado final, y ahí se producen interferencias cuánticas. Y cuando se producen interferencias cuánticas, el resultado final depende de la fase relativa de los caminos que ha tomado el sistema del estado inicial al estado final. Y resulta que eso ópticamente lo podemos manipular con la fase de las ondas con las que estamos trabajando. Entonces, manipulando las fases que al final tienen que ver con los retardos de la luz infrarroja y de la luz ultravioleta o de rayos X blandos, tú puedes conseguir esas fases relativas y observar esas modulaciones en el efecto que se producen. Y aquí tenéis un poquito, ¿no?, de lo que observan Agostini y colaboradores, ¿vale? De nuevo, esta escala es de un femtosegundo en este caso, y aquí tenemos, pues, ¿cuántas hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, ¿no? Pues estamos hablando de 50 femtosegundos aproximadamente. En esa escala están pudiendo medir. Entonces, se observa esta interferencia cuántica, que es lo que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Y lo que es también muy bonito de esta comparación es que, trabajando con el mismo sistema, dependiendo de lo que seleccionemos, dependiendo de lo que queramos ver, vemos una física u otra, ¿vale? Es decir, aquí vemos interferencias cuánticas, en el otro caso no. Estamos viendo una física distinta. Bien, y algunas aplicaciones, muy brevemente. Nada, van a ser pues una chulísima, ¿no?, que es el efecto fotoeléctrico, ¿vale? El efecto fotoeléctrico, que todos conocéis, es por el que le dieron, por cierto, el Nobel a Einstein. La pregunta que los físicos venimos haciéndonos, no ininterrumpidamente, pero en fin, de vez en cuando, ¿es instantáneo? ¿Vale? Es decir, cuando iluminas el metal, el electrón se arranca inmediatamente, sale del... Y claro, la teoría de Einstein no te dice nada. En principio es así. Las teorías que vinieron posteriormente tampoco establecían ninguna diferencia entre el momento en el que llega la luz y el momento en el que el electrón es arrancado. Y resulta que para responder experimentalmente a eso hace falta pulsos de atosegundo, porque la escala temporal en la que eso ocurre es esa. Es decir, en los femtosegundos sabíamos que no estaba. Por lo tanto, si había una diferencia, tenía que estar en el atosegundo, y lo está.
¿vale? Entonces, aquí veis pues, algunos ejemplos. Este es un trabajo de Anne L'Huillier en el año 17. Hay un trabajo previo del grupo de Krauss, no os voy a dar muchos detalles. La conclusión es que, trabajando con estos pulsos de femtosegundo, hay un retardo entre el tiempo de fotoemisión de unos 5 atosegundos aproximadamente entre los electrones que se encuentran en el estado 2s y los electrones que se encuentran en el estado 2p. ¿Vale? Porque claro, tú cuando iluminas un átomo, pues puedes excitar, puedes arrancar, ¿no?, distintos electrones, sobre todo si es un átomo complejo, pues hay un montón de capas, ¿no? Pues resulta que entre el 2s y el 2p, que en principio deberían de estar degenerados, en principio, hay una diferencia que está en eso, en los 5 atosegundos, ¿vale? Lo cual quiere decir pues, que el efecto fotoeléctrico no es instantáneo y que, digamos, el apantallamiento, la distribución de cargas que hay dentro del átomo, que afecta de manera distinta a los electrones 2s de los 2p, juega un papel en ese proceso de arranque de los electrones, ¿vale? Bien, pues esto ya es a modo de conclusión. Podemos decir que la física del atosegundo es una realidad gracias al trabajo y el esfuerzo de Agostini, Krauss, L'Huillier, de esos grupos y de muchísima gente que ha trabajado sobre todo esto, ¿vale? Es decir, por supuesto, el premio Nobel encumbra a determinadas personas que sin duda merecen el premio, a ojos al menos de la Real Academia Sueca. Hay muchísimas personas trabajando en todo eso, sin las cuales no es posible llegar hasta aquí, ¿vale? Respecto a las aplicaciones, ya aquí os he hablado de una que nos gusta mucho, ¿vale? Seguramente, pues no sé la utilidad que tendrá eso. Para nosotros tiene mucha, porque nos permite entender aspectos fundamentales de la física con la que trabajamos. Pero ya se han empleado pulsos de atosegundo pues, en ámbitos como la ciencia de materiales, en química, en procesos biológicos. O sea, por ejemplo, la química, todos son trasiegos de electrones, ¿no?, entre átomos y moléculas. Y esos trasiegos de electrones ocurren en la escala del atosegundo. Si puedes medir, puedes saber qué es lo que está pasando ahí. No tienes por qué conformarte con descripciones macroscópicas, no extensivas de lo que está ocurriendo, sino que puedes ir a ver la dinámica de lo que está pasando y en función de eso, actuar, ¿vale? Y claro, el hecho, como digo aquí para terminar, que podamos escudriñar, ¿no?, el movimiento de los electrones en átomos y moléculas, así como en materiales, es decir, no átomos aislados, sino átomos dentro de materiales, augura grandes descubrimientos de los que, ojalá, ¿no?, la humanidad se pueda beneficiar. Y esto es todo. Muchas gracias. Està clar que la pressió ha funcionat. Molt bé, moltes gràcies per aquesta xerrada tan estupenda. I ara obrim el torn de paraules i comentaris. Preguntes, comentaris... Sí. Gràcies per tan xula conferència. Jo tinc dues preguntes. La primera, per què substàncies nobles, no? Funciona en altres tipus d'àtoms o només en gases nobles? I la segona, per què el pols ha de ser d'infraroig? On està el límit? Per què no se pot utilitzar una freqüència més gran? Molt bé. Gràcies, Eugenio. Sí, són gasos nobles perquè són molt senzills. Geomètricament són molt senzills. En molècules és complicat. O sigui, de fet, deixaré per si la pregunta ix, el fet que siguin àtoms tan senzills que no reaccionen amb altres substàncies i demés és molt important. O sigui, un aspecte important de detall de com és la radiació dels harmònics que es genera és específica. No vol dir que no es puga fer en altres tipus d'àtoms, però sí. I la segona pregunta, disculpa que se m'ha anat del cap. Ah, sí, gràcies. Sí, la qüestió és que, clar, resulta, recordeu la imatge aquella que l'electró, no?, per efecte túnel, se n'ix i torna. Clar, en aquest procés l'electró ha de guanyar molta energia cinètica i per això ha d'estar molt de temps viatjant. Si la freqüència de la llum que estàs utilitzant és elevada, no té temps per això. En llum infraroja sí, perquè és molt lenta, diguem, no?,
va, torna, i com que l'amplitud del camp elèctric és molt gran en la radiació infraroja, tu aconsegueixes una acumulació d'energia molt gran, que això amb energia amb llum visible o ultravioleta, que era la que usualment s'emprava, no és possible. ¿Más preguntas? Buenas, Germán. Moltes gràcies. Per continuar un poc l'explicació d'esta pregunta última, aleshores, en el segon experiment, que utilitzaven una longitud d'ona menor, en el moment en què l'electró guanya i perd energia, aquest pols d'atosegon és més curt però és menys energètic o m'estic perdent alguna cosa per ahí? Pots tornar a preguntar? En el segon experiment... El segon experiment és que no sé exactament... Que has explicat que utilitzava 800 nanòmetres. Ah, d'acord, disculpa, sí, Ahí. disculpa, sí. Aleshores, en el moment en què l'electró perd i guanya energia, Sí. aquest pols d'atosegon és menys energètic o m'estic perdent alguna cosa per ahí? No t'estàs perdent, no t'estàs perdent res. És una combinació de dues coses. O sigui, una és... Clar, per a guanyar energia, tu el que necessites és que l'acceleració siga gran, que això t'ho dona la magnitud del camp elèctric, val? Que el camp elèctric siga intens, i l'altre és que tinguis temps per a guanyar aquesta energia, que això te la dona el període, no? Bàsic. Clar, passar de 1.000 a 800, la diferència no és molt gran. Val? De 1.064 a 800 la diferència no és molt gran, i possiblement està compensada per la intensitat de la llum, val? En la que estàs il·luminant. A la fi és una qüestió de quant de temps en relació a l'acceleració està l'electró en vol. Val? Però clar que és important, òbviament, sí. Pues no estàs això perdut. És. Moltes gràcies. A tu. Buenas, Germán. Primer que res, felicitar-te per la xerrada. Gràcies. I segona, en l'experiment d'Agostini també, que ha comentat el meu company Jesús, com exactament fas per a generar aquest salt en freqüència per a passar d'un pols a un altre i tindre aquesta interferència quàntica? És a dir, quina ha de ser la resposta del material al qual estàs fent incidint aquest pols? És a dir, com fas exactament que el pols puga tindre dues formes de canviar la seva freqüència? Anem a veure, dins de l'impuls d'atosegon, tu tens moltes freqüències. I és que això és important, no només tens una, perquè si tingueres una, Fourier Dixit, tindries una ona monocromàtica. Val? Si tens un impuls d'atosegon, tens una muntonada de freqüències allà dins, encara que no les veges. Val? I estan ahí, i totes estan ahí. Quan treballes en un impuls només, resulta que com que no és un, només és un, la resposta del sistema és la resposta a un continu de freqüències. Val? I aquest és l'aspecte de Krauss. L'aspecte o l'experiment d'Agostini, el que passa és que tu tens un pols darrere l'altre, i ahí sí que veus l'estructura de freqüències. I totes elles estan. No és que unes vegades estiguen unes i... No, sempre les tens totes. El que passa és que l'àtom final, el blanc, no? El que tu vols, on vols fer la mesura, i aquest àtom pot agafar la freqüència Q o la Q més 2, arbitràriament, perquè les dos les té al seu abast. I unes vegades agafarà una i unes altres vegades agafarà l'altra. Però aquestes freqüències no estan relacionades de ninguna forma. És a dir, no és un Sí, doblament de freqüència. són múltiples de la freqüència inicial. O sigui, l'harmònic Q té una freqüència que és Q voltes més gran que la de l'harmònic inicial. Era per si O sigui, tenia... disculpa, entre un i el següent, la diferència de freqüència és 2 vegades la fonamental, perquè els harmònics són imparells, són senars. Tenim l'1, 3, 5, 7... Era per fer una relació en quan tu tens un modulador que t'interessa és que la resposta del medi siga no lineal. Sí. Pel fet de generar doblament de freqüència. Molt bé. Llavors, el que es gasta seria algo semblant o és... Val, molt bona pregunta. Òbviament és relacionat perquè això és òptica no lineal, però no és òptica no lineal en el sentit clàssic. És no lineal perquè l'eixida no és proporcional a l'entrada i perquè hi ha un canvi de freqüències. Això la física lineal no t'ho dona. Si hi ha un canvi de freqüències és perquè hi ha no linealitats
hi ha interacció, d'acord? El que passa és que en aquest cas, clar, un aspecte molt important és que nosaltres quan pensem la interacció de la llum, m'és igual, radiació electromagnètica amb els àtoms, sempre pensem en nivells d'energia. Com passem de l'US al 2P o al no sé quants, al no sé què. Clar, això és una manera de pensar pertorbativa, perquè tu consideres que aquests nivells estan allà i que la llum que aplega no està fent res. L'únic que fa és pegar-li un colpet, pum, i l'electró puja o baixa. Però això és mirar el problema pertorbativament. I això funciona quan la llum no té una energia, una intensitat molt gran. La llum que estan utilitzant així, o sigui, els pulsos que estan utilitzant així, són de petawatt, o sigui, això és una monstruositat. I això significa que el camp elèctric extern, ja ho hem vist, o sigui, és que deforma el potencial, o sigui, el potencial de partida no és el mateix. Els estats de Schrödinger ja no estan en l'àtom mentre la interacció està passant. O sigui, és que el sistema canvia per efecte del camp extern, i tot canvia. Però, òbviament, és una interacció no lineal, però no a base dels estats atòmics, perquè és una forma pertorbativa de pensar en el problema que ja no val. El propi sistema ha canviat, la seva dinàmica quàntica ha canviat per efecte del camp extern. No sé si... No, sí, o sea, no está relacionado exactamente en cómo funcionaría un modulador. Que d'alguna manera excites la part de l'espectre que en el cas perturbatiu seria el continu, també, no? Bueno, és que baralles, no baralles, però o sigui, mescles, de fet, necessites tots els estats. No només els del continu, tots. I els discrets també els necessites per a descriure el que està passant. Si fas una perturbació xicoteta, les transicions són bàsicament en els nivells discrets del teu espectre. Sí. Quan fas la perturbació tan gran, de fet, el que pots és connectar aquests estats en estats que perturbativament pertanyien al continu. Estats, sí. Estan a més alta energia que la que tindries només dins de l'espectre. De l'espectre continu, sí. Sí, però de fet això ja ho fas quan estudies l'efecte fotoelèctric, ho estudies pertorbativament i estudies com passa un electró lligat al continu. Gràcies. Moltes gràcies. Més preguntes, més qüestions? Jo no tinc una que és igual un poc naïf. Ja que estem diguem que guanyes més energia quan menor és la freqüència de la radiació original, per què no ens n'anem a microones i utilitzem màsers? Doncs no ho sé. No, jo no ho sé. Clar, la qüestió és que tu al final necessites generar harmònics que estiguen on tu t'interessa. Si te vas al microones i generes l'harmònic 40, pues estaràs encara en l'infraroig, llunyíssim. O sigui, amb això segurament podries generar pulsos d'infraroig, però d'una forma molt complicada, molt curiosa. Sí. Clar, és un equilibri, no? Sí. O sigui, necessites partir d'una radiació que estiga en l'ordre de magnitud per ahí, del punt al que vols aplegar. Moltes gràcies. Més qüestions? Més preguntes? No hi ha més? Doncs crec que podem agrair a l'speaker de nou un fort aplaudiment. I la següent xerrada no serà la setmana que ve, com ja vos ha adelantat Albert. Ens vegem el dia 8. Tenim aquí a l'oferiment. Ponte las pilas, chaval.